Bueno, mira, es una pregunta interesante y un poco dura, Garrett, porque formé parte de hecho estoy escribiendo un ensayo que espero terminar algún día, de lo que éramos los jóvenes de la democracia, ¿no? Yo fui parte de esa generación del 83 que venía de frustración en frustración, veníamos de una dictadura terrible. Bueno, si querés ir un poco más atrás, veníamos de una década sangrienta. Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página en La Inquietud por CNN Radio Rosario y tenemos un verdadero honor, placer y privilegio. Apenas yo les describa quién es, se van a dar cuenta de quién se trata. Fundador y presidente de Fundación Libertad, cofundador y director general de la Fundación Internacional para la Libertad, hombre de los medios, del mundo empresario, de la batalla por las ideas y de quien he aprendido y sigo aprendiendo mucho cada vez que tengo la oportunidad de compartir con él, no es otro que Gerardo Bongiovanni. Gerardo, ¿cómo estás? Garrett te saluda. Hola Garrett, ¿cómo estás? Estoy en España, así que buenas tardes para Buenas mí. tardes, tenés razón. Para vos debe ser un horario indefinido al mediodía, imagino, ¿no? Es así con las diferencias horarias. Ya nos contarás un poco de todo eso porque estás con el tema de España y de los varados también, que es una Así cuestión es. que sin duda convoca en la actualidad a Argentina. Pero si te parece, en La Inquietud siempre hacemos un recorrido, nos tomamos algunos minutos más que en las entrevistas habituales. Y hay algo que vos cada tanto has relatado, pero que siempre es lindo recordar. ¿Cómo fue que llegaste a las ideas de la libertad, Gerardo? Bueno, yo de chiquito era muy eh, propenso a la historia, ¿no? Y jugaba a los soldaditos desde muy chiquito, y, pero me gustaba, jugaba a los soldaditos de una manera un poco particular, ¿no? Me gustaba estudiar mucho el contexto histórico, ¿no? Y entonces ahí en un momento empecé a aficionarme a leer historia argentina y me pasó una cosa rara, ¿no? Que es que yo encontraba como un gap entre lo que yo leía y lo que me contaba mi abuelo, porque siempre recuerdo que un artículo de Jorge Eduardo Bustamante, un hombre muy lúcido que estuvo en algunos momentos en los primeros planos de la economía argentina, y él escribió un artículo que se llamaba Irse a marzo en historia para graduarse en optimismo. Y él decía que en el curso normal uno nunca llegaba a estudiar la generación del 80, ¿no? Y lo que pasaba en el periodo de 1853 en adelante, pues viste los programas de historia en la secundaria, por lo menos en mi época, hace cuarenta y tantos años, eh, te los daban apurados, como se daban en esa época los Llegaba hasta programas, y cierto uno punto y el otro no lo llegaba estudiaban. hasta Urquiza, uno llegaba hasta Urquiza, ¿no? Y lo que decía Bustamante en ese artículo que recuerdo tanto es que vos te tenías que ir a marzo para estudiar lo que había pasado entre Urquiza y lo que te contaban tus abuelos, ¿no? Bueno, yo eso no necesité irme a marzo porque me gustaba la historia, por los soldaditos y todos esos cuentos. Entonces empecé a leer y empecé a hablar con mis abuelos, con mi abuelo en particular, que era un gringo que había venido de Italia bien a principios del siglo, literalmente con una mano atrás y una adelante, y en pocos años, qué sé yo, a los 30, 35 años era un hombre de una posición económica y social bastante acomodada, y empecé a leer mucho eso, y entonces, bueno, fui entendiendo que en la Argentina había pasado una cosa muy interesante. ¿eh? Luego también, eso por un lado, desde el punto de vista intelectual, luego Sí, después de una manera bastante, qué sé yo, misteriosa como es la vida, tomé contacto el día que salí de la colimba, en el año 79, yo hice la colimba y fue bastante duro porque a mí me tocó a fines del 78 la casi guerra con Chile, y unos meses después falleció mi madre. Bueno, fue todo una cosa nada agradable, ¿no? Y el día que salí de la colimba, yo leía siempre el diario La Nación,
compré el diario La Prensa y ahí había un artículo de Alberto Venegas Lynch padre, ¿no? El papá de nuestro querido y respetado Venegas Lynch hijo. Y me gustó mucho el artículo y se me ocurrió una cosa rara, porque yo era una persona bastante tímida, llamarlo por teléfono, desde un teléfono público en Buenos Aires. Él me atendió muy bien, me citó a su casa, me habló del Centro de Estudios sobre la Libertad que él había fundado y que tenía un grupo joven, un grupo de jóvenes donde estaba ahí la cabeza más ilustrada, que era muy jovencito, porque era unos años menor, era Gabriel Zanotti, pero bueno, estaban los hermanos Kachanowski, Eduardo Martí, qué sé yo, José María Ibarbia, un grupo de gente realmente extraordinariamente lúcida. Entonces empecé a arrimarme a ese grupo, luego ya en el año 82 se creó el Encuentro Nacional Republicano, cuando después del desastre de las Malvinas empieza a regresar lentamente la democracia, y bueno, así vino todo eso. Yo en realidad empecé con la idea de la Fundación Libertad a finales del año 82, con un querido amigo que está vivo, por suerte, Pablo Marchetti, y me acuerdo que nos empezamos a frecuentar a Antonio Margariti y a Rogelio Pontón, primero a Margariti, ¿no? Luego ellos me hablaron, Margariti me habló de Pontón, entonces nos reuníamos ahí en el bar Natalí, que yo creo que existe todavía al estudio de Margariti, en calle Rioja y Santa Fe, Claro. y ahí esbozamos los primeros borradores de lo que luego sería la Fundación Libertad. Luego yo me metí en política unos años en la UCD, entonces el proyecto quedó ahí un poco dormido, nunca muerto, ¿no? Pero sí, seguíamos ya haciendo cosas con la Fundación, pero estuve 4 años muy metido en política en la UCD y finalmente a fines del 87 reactivamos fuertemente el proyecto y bueno, ahí el 3 de marzo del 88 lanzamos oficialmente la Fundación Libertad. Gerardo, tantos hilos que ibas echando ahí como para seguir en el camino, porque digo, contabas recién lo de Venegas Lynch padre y el llamado telefónico desde una cabina de teléfono pública, de las que ya no existen prácticamente, de las que son un recuerdo, pero siempre has sido alguien que se anima a comunicarse con los demás. Antes de seguir por otros de los hilos, solamente quería retomar una anécdota que te leía alguna vez escrita en un libro, de cuando le mandaste una carta a Milton Friedman. Eso también fue Sí, una cuestión de animarse a cosas que parecen increíbles vistas a la distancia, ¿no? sí, le escribimos una carta a Milton Friedman en aquel momento cuando empezábamos y él nos la contestó para nuestra sorpresa, ¿no? Yo la debo tener por ahí, por algún lugar, esa carta, y yo no lo podía creer, ¿no? Y también a Hayek, ¿no? Y con algún amigo nos apersonamos en la casa donde Hayek pasó sus últimos tiempos en Friburgo. Sí, pero fueron episodios realmente, no eran muy comunes, ¿no? Yo no era para nada, yo era más bien una persona bastante vergonzosa, bastante tímida. Luego el tiempo va eliminando esas cosas, ¿no? Pero sí que fueron momentos así, qué sé yo, como momentos estelares, diría Stefan Zweig, ¿no? De la vida de uno en que uno tuvo esa actitud para hacer algunas cosas que al final terminaron repercutiendo muy favorablemente. Mira, en el año, yo creo que fue 89, lo fuimos a visitar a Vargas Llosa con algunos otros jóvenes de la Juventud Liberal en la que estábamos, 89 o 88, creo que fue 88, a Perú. Él se había lanzado a esa cruzada contra la estatización de la banca, con un famoso acto en la Plaza San Martín de Lima que terminó llevándolo a la candidatura presidencial, esa candidatura presidencial tan importante, pero frustrada finalmente, porque él perdió con Fujimori, pero lo fuimos a visitar. Yo quedé ahí con un pequeño contacto con Vargas Llosa, que luego se fue materializando, y a fines del 95 lo invitamos a Argentina, ya la Fundación Libertad lo invitó a Argentina, y él estuvo casi un mes invitado con nosotros, recorrimos todo el país, y de ahí surgió una sólida amistad de la cual todavía hoy disfruto, ¿no? Sí, son momentos como, ya digo, son como momentos estelares, ¿no? En la vida de una persona. A mí yo tuve la suerte, ¿no? Con un poco, evidentemente, de fortuna de vivir esos momentos y de aprovecharlos.
Contabas recién lo de Mario Vargas Llosa, Gerardo, y yo lo tenía marcado, y lo dijiste y lo marcaste temporalmente, ¿no? Incluso te imaginabas cuando empezabas ese recorrido que te iba a terminar honrando Mario Vargas Llosa con su amistad, con la dedicatoria de uno de sus libros más recientes, incluso digo, ha sido un camino y es un camino extensísimo el que llevas en el mundo de las ideas y de la libertad, Gerardo. No, la verdad que no, es un regalo de la vida esto realmente, poder tener esta relación que he construido con Mario Vargas Llosa, porque Vargas Llosa, lo que todos conocemos es, o sea, todo el mundo le reconoce como un escritor extraordinario, de los mejores de la lengua hispana de las últimas décadas, o del último siglo, si se quiere. Muchísimos lo reconocemos además como un intelectual extraordinario, como una persona capaz de analizar a Popper, a Hayek, a Adam Smith y a otros tantos intelectuales de una manera brillante y única. Pero además yo tuve la suerte de estar cerca de él y Vargas Llosa es un tipo formidable, ¿no? Es una persona extraordinaria, con una calidez humana, con una sencillez, con una bonomía increíble, ¿no? En fin, yo tuve la suerte, por una cuestión difícil de explicar, de hacer mucha sintonía con él, que empezó en ese viaje, ¿no? Él me insistió mucho en que viniera, en marzo había elecciones, en marzo siguiente, ahora hablo de marzo del 96, me dijo, Sí. tenés que venir a España, que va a haber elecciones, la va a ganar Aznar, y Aznar es una persona que piensa bastante como nosotros, eh, me insistió en que fuera a España, me presentó a Aznar, y bueno, y a partir de ahí forjé una relación con Mario que no ha hecho más que estrecharse y que desarrollarse y que la verdad que hoy me cuento con mucho orgullo entre las personas que colabora con él, que está cerca de él, y es un enorme orgullo, como digo, pero además es un placer, ¿no? Porque Mario es un tipo con el que da gusto trabajar y con el que da gusto interactuar. eh, todo este itinerario me llevó, por ejemplo, a recorrer la Argentina con él y es una persona encantadora, ¿no? La verdad que es una cosa que la tengo ahí como un premio excesivo por lo que hice en mi vida. Gerardo, hablabas del Gerardo de hace 3 o 4 décadas y también tenemos al Gerardo del 2021. ¿Cómo veía a la Argentina el Gerardo de hace 30 años o de hace 40 años y cómo veía a la Argentina el Gerardo de ahora? Bueno, mira, es una pregunta interesante y un poco dura, Garrett, porque formé parte de hecho estoy escribiendo un ensayo que espero terminar algún día, de lo que éramos los jóvenes de la democracia, ¿no? Yo fui parte de esa generación del 83 que venía de frustración en frustración, veníamos de una dictadura terrible. Bueno, si querés ir un poco más atrás, veníamos de una década sangrienta, con una guerrilla terrible, con una represión armada desde el gobierno como fueron las 3A, luego la dictadura militar que dejó cientos de muertos y desaparecidos, luego esta casi guerra que te mencioné con Chile, ridícula, luego una guerra en serio, dramática con las Malvinas, y cuando viene el retorno a la democracia y cuando además pasa lo que no se esperaba que pasara, que es que gana Alfonsín las elecciones. Yo no era alfonsinista, ni siquiera lo voté a Alfonsín, pero la verdad que se da una esperanza en la Argentina, una ilusión, un optimismo, para decirlo de alguna manera, respecto a ese momento extraordinario, ¿no? Yo creo que todos los jóvenes ahí militábamos en política, todos, había una militancia política formidable, yo en la Juventud Liberal, pero todos los partidos estaban llenos de jóvenes, creo que no había un joven ahí de 20 años, de 18 y 25 años que no militara en política, y había una ilusión y un optimismo respecto a la Argentina tremendo. Había casi ¿te acordás de aquella frase de Duhalde, Argentina, frase magra y equivocada como casi todas las de Duhalde, pero cuando dijo Argentina está condenada al éxito? Bueno, en Sí, un ese clásico. momento parecía que Argentina tenía por delante el éxito, ¿no?
Bueno, eso no pasó, no pasó, y es algo de lo que se tendrá que hacer cargo mi generación, ¿eh? Yo creo que mi generación en eso tiene una cuenta pendiente con la Argentina muy grande. Yo me acuerdo que yo discutía con mi padre, mi familia era radical, y yo tenía discusiones ácidas con él porque yo era una persona bastante politizada, bastante formada, y yo terminaba con esa pedantería adolescente a veces, ¿no? Terminaba mis discusiones con él diciéndole a mis 20 años, pero ¿qué me decís vos? Mirás el país que nos dejás, ¿no? Bueno, mi generación tristemente no le deja a sus hijos un país mejor que el que recibió, ¿no? La Argentina es un fracaso colectivo. De hecho, cuando yo recuerdo aquella época y veo, por ejemplo, cómo evolucionaron otros países de América Latina, eh, Perú, más allá de lo que pase ahora coyunturalmente, bueno, desde luego Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Brasil, que parecía, otra vez voy a citar a Stefan Zweig. Stefan Zweig decía, Brasil es el país del futuro y siempre lo será, como forma de ironizar lo que era Brasil, esa gran promesa que nunca se concretaba. Bueno, Brasil mejoró mucho en términos socioeconómicos, ¿no? Con Cardoso, incluso con Lula. Eh, y bueno, Argentina no, Argentina no. Argentina es una gran asignatura pendiente y yo creo que, bueno, que es una cosa que nos duele mucho a todos. Hoy Argentina en términos relativos está peor que hace 30 años, está peor en términos relativos, que es como hay que mirar a un país, ¿no? Porque uno dice, claro, bueno, sí, muchas cosas estamos mejor, ¿no? Sí, obviamente, pero porque el mundo avanza y se desarrolla, pero cuando uno mira Argentina relativamente hace 30 años, 35 años, cuando volvió la democracia y ahora Argentina en términos relativos está peor. Esto desde luego no quiere decir, porque siempre están los manipuladores que dicen, y bueno, ¿qué estás diciendo que estábamos mejor antes? No, para nada, no. Las dictaduras son una cosa horrible, la dictadura de la Claro. Argentina fue espantosa, todas ellas, en particular la del 76 al 83, pero sí digo que Argentina tiene una enorme asignatura pendiente, que la democracia argentina tiene una enorme asignatura pendiente en términos de resultados económicos y sociales. Esto lo hablaba mucho con Miguel Lifshitz, ¿no? Lo hablaba mucho con él, recuerdo un almuerzo que tuvimos y yo le decía esto y él me decía, me miraba un poco y decía, bueno, sí, visto así es verdad, pero no hay que ser tan pesimista. Y yo le decía, pero no, Miguel, no, no es ser pesimista, ¿no? Y además, Lifshitz creo que es una persona que todos reconocemos ahora, y no porque haya fallecido, como una persona muy honesta, muy comprometida y muy, en fin, uno de los mejores dirigentes políticos que tuvo la provincia. Pero quiero decir, ahí hay una asignatura pendiente, sobre todo en la política, pero la política al fin y al cabo también representa la media de la sociedad. O sea que hay una asignatura pendiente de toda la sociedad en cuanto a los resultados. No logramos generar resultados en las últimas décadas equivalente a otros países. Ni siquiera pido que seamos desde luego Suecia, ni Holanda, ni el sudeste asiático, pero insisto, comparado con América Latina, Argentina le ha ido bastante mal, ¿no? Y esto creo que es algo que nos pone frente al espejo todos los días. Gerardo, por tu trabajo has recorrido y recorres el mundo, incluso durante la pandemia. Principalmente España me parece que es uno de los lugares que más conoces de fuera de la Argentina. Dejando de lado la respuesta obvia que sería la familia. Cuando no estás en Argentina, ¿qué extrañas de Argentina? Y cuando no estás en España, ¿qué extrañas de España? Que también lo conoces mucho. Bueno, de Argentina muchas cosas, ¿eh? Argentina es un país al que se lo extraña mucho, ¿no? Eh, yo extraño, bueno, desde luego a mis hijos, a mi familia, pero también extraño mi gente, mi trabajo, los ámbitos en los que uno trabaja, en fin, los bares, los restaurantes, los lugares. El argentino es un tipo muy, muy afectuoso, muy sociable, muy generoso. Eso se extraña mucho, ¿no? Y bueno, quizás por eso yo elegí como segunda patria, no obstante ser de origen italiano, España, que es un país bastante parecido en eso, ¿no? España también es un país muy, muy cálido. No hay argentino que no ande por Madrid, que no se sienta
casi como en casa, como no hay español que no ande por Argentina, que se sienta como en casa. Yo he encontrado como una vida paralela en España, tengo amigos, tengo, bueno, mucho de mi trabajo, eh, me vinculo muy fácilmente con la gente aquí, así que diría que hay como una suerte de situación, eh, ¿cómo decirlo?, simétrica, ¿no? Entre Argentina y España. Son casi las mismas cosas. Uno siempre extraña, agarre a su gente, ¿no? Sobre todo uno extraña a su gente, pero su gente forman parte de un, su gente forma parte de un, ¿cómo decirlo?, de un concepto, de un entorno, de un ambiente, y creo que en el fondo el ambiente, el entorno, el concepto argentino se parece mucho al español. Gerardo, cuando te representás, cuando te lo figurás, cuando lo mensurás, el espacio que se ha hecho Fundación Libertad, no solo en Rosario, no solo en la Argentina, sino en el mundo, ¿sí? ¿Qué sentís? Sobre todo siento orgullo, ¿no? Siento orgullo por haber de alguna manera liderado un proyecto que sobre todo ha trascendido, ¿no? Yo a veces con algunas personas con las que tengo una relación íntima y a mí me preguntan o hablamos de lo que uno quiere hacer en la vida y, y yo siempre digo, bueno, yo siempre pensé que en la vida había que intentar trascender, ¿no? Y trascender yo creo que es influir de una manera positiva en un número dilatado de personas, ¿no? Así como hay personas como Margariti, Pontón, no sé, Venegas Lynch, Vargas Llosa, Raciati, Hernán Raciati, el querido Naná Raciati, fue el presidente de la fundación, y muchísimos otros que influyeron en mí. Bueno, yo creo que nosotros, yo y todo el equipo que armamos, hemos influido en mucha gente, hay mucha gente joven. Hoy en Madrid almorcé con algunos de ellos que salieron de ahí de las entrañas de la Fundación Libertad, que llegaron a la Fundación Libertad ahí un poco jovencitos, un poco a la búsqueda como decía un amigo mío chileno, ¿no? De una aventura que llene sus vidas. Y la fundación se convirtió en eso, ¿no? Entonces, eso me genera mucho orgullo, haber tocado de una manera puntual, quizás pequeña, la vida de muchas personas, que la fundación haya tocado la vida de muchas personas, sobre todo de muchas personas jóvenes, y haber hecho que esas vidas, en algunos de los aspectos, fueran mejores, fueran eh, más ricas, más estimulantes. Siempre, claro, tenemos maestros formidables en eso, porque vos los conociste también, Garrett, porque Así es. personas como Pontón o Margariti, unas personas, seres humanos extraordinarios, eh, Rogelio Pontón, un tipo hiper sencillo, que Siempre estaba generosos con siempre, sus tiempos, bueno, con sus siempre reflexiones. generoso con su tiempo, pero bueno, fíjate vos, Rogelio, ¿no? Rogelio fue una persona que tocó tantas vidas, que cambió tantas vidas, que bueno, uno dice, ¿cómo no querer emular eso? Y yo creo que la Fundación Libertad también, distinto, no fue una persona, yo de alguna manera soy el percherón de ese proyecto, pero siempre fue un proyecto, siempre fue un equipo de gente. Creo que tocamos la vida de mucha gente y que la vida de esas personas fueron distintas. Yo quiero pensar que para bien, ¿no? Y si eso es así, bueno, uno se siente un poco conforme, ¿no? Gerardo, la última pregunta es idéntica para todos los entrevistados, se la hacemos absolutamente a todos los que pasan por este programa porque es un juego de palabras el nombre, es la inquietud. ¿Qué inquieta a Gerardo Bongiovanni? Bueno, yo soy una persona muy inquieta y además que vive con algo que alguna vez Vargas Llosa llamó el inconformismo vital, ¿no? Yo nunca me siento conforme, esto me lo dice la gente que me quiere y que está muy cerca mío. Soy siempre una persona que está pensando en otras cosas, que, digamos, preparo algo y en el mismo momento que se está concretando, ya es como que le perdí el gusto a eso, ¿no?
pasó mucho, para nosotros fue una gran apuesta instalar esa cena multitudinaria en Buenos Aires, por ejemplo, o traer un premio Nobel a Rosario y luego muchos más. Y claro, a mí me entusiasmaba mucho en el momento que se concretaba, ya ahí dejaba de interesarme, estaba pensando en otra cosa. Mi inquietud es tratar de mantener un poco ese espíritu innovador, emprendedor de la fundación y de los proyectos que me toca conducir. Y bueno, adicionalmente diría hay otra inquietud, ¿no? Que es que tratar de ser un poco más eficientes en que nuestra querida Argentina mejore. En esto el resultado de lo que hemos hecho creo que dista de lo que hubiéramos querido, ¿no? Yo esperaba resultados mejores. Argentina es un país al que no le va bien, pero bueno, yo mantengo la esperanza y la inquietud de poder contribuir a mi manera, en el pequeño granito de arena que pueda hacer, que la Argentina algún día se encamine y vuelva a ser un país parecido al que fue con nuestros abuelos. Gerardo, te agradecemos muchísimo este contacto y te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande, Garret. Que la pases bien. Saludos a todos. Hablábamos con Gerardo Bongiovanni aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garret Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.